Había escrito Natural Value en 1889, fue además, como ya he marcado, la obra elegida para presentar a la escuela austríaca en el mundo anglosajón, por Smart. Había escrito además, The Ocean School and the Theory of Value, que fue un artículo para el Economic Journal del año 1891. Analizaremos también ahora entonces Social Economics para ver el libro que parece producir el quiebre, ¿no? Esa bifurcación en el pensamiento de Visser, aparentemente. Es discutible entonces si el legado en la teoría económica de Menger fue continuado o no por Visser, aunque en realidad la opinión final de este autor es que Visser completó lo que Menger había dejado incompleto. Esto sí, repito, es discutible. Por ejemplo, en la definición del capital, de la que quiso salir del significado común que pretendía seguir Menger y la teoría dominante del fondo de salarios o de subsistencia, para sugerir en cambio el capital se reduce a los medios técnicos de producción de los productores. Visser, por su parte, expresamente va a seguir a Visser y no a Menger. El propio Hayek definió como útil a la definición de Visser en la teoría pura del capital. Además, hay un elemento clave. Visser fue siempre Visser fue siempre cautivo del pensamiento filosófico de Menger. El método de Visser fue el de Menger con alguna variación y de ninguna manera acercable a la escuela de Lausanne como se sostuvo, mucha gente lo sostiene. Esto condicionó el desarrollo teórico de Visser, ya que una concepción matemática más refinada le hubiera permitido formular en términos modernos más adecuadamente su posición. Para muchos, Hayek, entre otros, Social Economics fue la obra más acabada de Visser. Hayek lo dice expresamente en su emocionada eulogía cuando muere Visser, y recuerden que Hayek lo nombra su revered teacher, su maestro venerado, digamos, y en la introducción a la misma, incluida en el libro de Hayek, dice, de hecho también es el propio Hayek el que revisa la traducción de la segunda edición de Social Economics, la revisa especialmente Hayek. Decía, en esta obra Visser sirve o intenta seguir un orden que se llama lógico, partiendo de la teoría de la economía simple, continúa con la teoría de la economía social, luego con la teoría de la economía del Estado, para culminar con la teoría de la economía mundial. La continuidad de la idea mengeriana del origen espontáneo de las instituciones, por ejemplo, se ve claramente continuada en Social Economics, y hay una cita que voy a hacer en extenso. La economía está llena de instituciones sociales que sirven a la entera comunidad y que son tan armoniosas en estructura que parecen sugerir la idea de una creación por una voluntad social. Realmente, sin embargo, solo se podrían haber originado en la cooperación de personas independientes. Dice, algunas de esas instituciones sociales son, por ejemplo, la moneda, el mercado, la división del trabajo, etc. Otro aporte clave de Visser es su descripción del proceso real de competencia, anticipando por más de 20 años las creaciones teóricas de la competencia imperfecta. Visser llamó estructuras monopoidales y las consideró formas intermedias entre monopolio y competencia. Pero además le asignó a este proceso de competencia la máxima importancia, o sea, no hay orden económico sin sufrir graves desventajas que pueda prescindir del uso, de alguna manera o de otra, del poder supremo de la competencia para lograr el éxito social. También es importante considerar el espíritu de los tiempos que Visser, sobre todo en la segunda edición, considera, es decir, después de como él escribe, que los pensadores proletarios hubiesen intentado defender dogmas impracticables, etcétera, y que los pensadores burgueses del otro lado hubiesen contestado bastante pobremente, dice, en esta presentación, en la segunda edición. Eran momentos que estos, estamos hablando de 1925, 1926, eran momentos que se vivían y se percibían como peligrosos. Incluso Visser pronostica que el proletariado asumirá más fuerza en sus demandas, inclusive en Estados Unidos. Dejo para el último punto el tema metodológico, porque Visser parece ser bastante claro en sus conceptos. Se declara psicologista, pero además agrega que este es un método empírico, depende de la observación y no tiene ningún otro objetivo más que describir la realidad. Mitchell, por su parte, en la edición original, acota que psicológico es realmente un término algo
confuso para aplicar a esa teoría, no únicamente por razón de Visser, dice, sino porque implica la dependencia de la economía respecto de la psicología, o mejor dicho, corrijo a Mitchell, o mejor dicho, trato de enmendarlo, dificulta los límites entre una y otra. Por su parte, en un interesante estudio Arthur Diamond Jr. sobre el surgimiento de los austríacos después de admitir que Visser parece tener resonancias esencialistas diferentes a la de Menger, tal vez con influencias kantianas, pero luego concluir que la influencia más notable en Visser, además de la obvia de Menger, en lo metodológico fue Max Weber. Pero pasemos a analizar el resurgimiento o no de esta tradición visseriana, que claramente va a estar dado por un artículo que hace Robert Ekelund en 1970, incentivado por un antiguo asistente de investigación. El que dirigía el doctorado de Ekelund era Oscar Morgenstern, que fue asistente de Visser. Ekelund publicó en 1970 una reinterpretación y revalorización de Visser, de algún modo para examinar la caracterización final común de Visser como un socialista fabiano. Para Ekelund, Visser nunca dejó de ser mengeriano, ni en método ni en sus preocupaciones e intereses personales, a los que Ekelund enumera magistralmente como los temas neo-austríacos de Visser en Social Economics, y que son básicamente tres. Primero, surgimiento y cambio de las instituciones, el origen espontáneo de las instituciones. El segundo, la descripción del mercado como una competencia de rivales. Y el tercero, el rol clave del entrepreneur y la entrepreneurship en economía. Se ha señalado mi coincidencia con Ekelund en los dos primeros puntos. No estoy tan de acuerdo con el tercero. El punto es que en el lenguaje de Visser, que Visser usa al hablar de líderes, de masas, Ekelund lee el líder empresario y masa como mercado de algún modo. A mi juicio no es posible de trasladar tan rápida ni indubitablemente como pretende Ekelund. No digo que no sea posible, digo que no es tan claramente así. Y pasemos después a una de las preguntas más interesantes, creo yo, de todo esto, que es si fue Hayek un visseriano, o hasta qué punto Hayek fue un alumno de Visser en toda su vida.